Renfe siempre es noticia, pero estos días más que nunca por el reciente cambio de presidente. Un cambio que ayudará a redefinir los objetivos y retos de la compañía pública en un contexto más complejo que nunca y que repasamos en este vídeo. Llevamos semanas con Renfe en el centro de la diana, problemas y retrasos en las cercanías de Madrid o Cataluña, los planes de liberalización de los servicios de cercanías, los retrasos en los Abril y los problemas derivados de la flota actual y, por supuesto, lo ocurrido con los nuevos trenes encargados para FEVE en Asturias y Cantabria que acabaron con la dimisión de su anterior presidente Isaías Taboas, siendo relevado por Raúl Blanco, quien ha aprovechado su llegada al nuevo cargo para redefinir y destacar los que serán los grandes retos en un escenario en continua evolución y con más objetivos que nunca, con el plan estratégico pendiente hasta 2028 de ser aprobado. Son muchos frentes, pero quizás los más relevantes son tres. La expansión internacional, en los cuales Renfe apunta a cada vez mayor relevancia dentro de sus cuentas anuales, la consolidación en cercanías, más aún con la liberalización de este sector en un horizonte máximo de 10 años, y el aumento de las flotas de media, larga distancia y alta velocidad, últimamente encallada por retrasos en varias entregas, en especial los trenes Abril de Talgo, de los cuales hemos hablado bastantes veces en el canal, incluyendo la expansión de las rutas ABLO, la marca de bajo coste de Renfe que se está demostrando vital para la llegada de más viajeros al mercado de la alta velocidad, y en la que a día de hoy está perdiendo claramente la batalla contra Wigo, la marca francesa que en la ruta Madrid-Zaragoza-Barcelona prácticamente le supera en un 4-1 en viajeros. Uno de los puntos más delicados y que más quebraderos de cabeza puede dar a Renfe es el de preparar los servicios públicos, es decir, cercanías y media distancia, para la futura liberalización del sector, de la que hablamos recientemente en otro vídeo del canal. Una medida impuesta por la Unión Europea y que la compañía espera pasar en este proceso de trabajar en régimen de monopolio a ser el operador de referencia en todos los territorios, aunque con lugares donde no será nada fácil mantener dicho servicio, como País Vasco o Cataluña, sin olvidar Andalucía o Comunidad Valenciana, donde cada vez más apuntan a tratar de ofrecer un servicio de cercanías propio y gestionado desde dichos gobiernos autonómicos, en especial en Cataluña, donde el hartazgo por los problemas habituales de estos servicios podría provocar un relevo hacia otra empresa, ya sea catalana, como Ferrocarrils, o incluso foránea, como la SNCF, los ferrocarriles franceses, que parecen muy interesados en optar por este núcleo de cercanías. La alta velocidad es otro de los grandes frentes, con mucha experiencia a sus espaldas, pero también con muchos puntos débiles, como una flota demasiado pequeña para el mercado actual, con cada vez más rutas, ciudades y con mayor volumen de pasajeros, y que ha ido a más con la llegada de las nuevas marcas, Wigo, destinada al viajero low cost, y desde finales del pasado noviembre, Irio, que ha desembarcado con fuerza operando ya en dos rutas, la Madrid-Zaragoza-Barcelona y la Madrid-Valencia, y a pocos días de empezar a hacerlo en las del sur, desde el 31 de marzo, donde al fin acabará con el monopolio de Renfe, que ha llevado a muchas quejas de los usuarios por deficiencias en las ventas, números de plazas y frecuencias y sobre todo en los altos precios. Pero el problema no es solo competir allá donde vaya llegando la competencia en las nuevas marcas, sino ampliar la oferta de trenes y plazas en las otras rutas, donde en muchos casos se va muy justo y por debajo del potencial del mercado, como en Galicia, Cádiz, Salamanca o más recientemente en Murcia. Aquí el problema es más complejo de solucionar, pues la flota de trenes de alta velocidad se ha quedado pequeña por diversos motivos, en especial los retrasos en pedidos pasados, así como demasiados años sin compra de nuevo material rodante, coincidiendo además con una fase de renovación de trenes de varios tipos, como los antiguos Trenhotel, los Albia o los Alaris, que ahora están en proceso de reforma y modernización y que poco a poco irán aliviando las exigencias de esas rutas donde Renfe opera por debajo de lo que debería y que a lo largo de este año podrían ver mejoradas las frecuencias en lugares como Cádiz, Extremadura, Murcia, Galicia, Salamanca, Asturias o País Vasco, pero a las que aún les faltan no pocos meses.
Otro de los puntos clave para que Renfe mejore sus cifras y cuentas está en la expansión de Hablo, que se ha convertido en vital para el mercado de alta velocidad en España a corto y medio plazo. Muy pronto la firma de bajo coste llegará a Albacete y Alicante, concretamente desde el 27 de marzo, operando 2 trenes diarios por sentido y uno de ellos parando tanto en Cuenca como en Villena, una ruta en la que se adelantará al desembarco de Vigo, aún sin fecha concreta, y a Irio, que espera entrar en servicio en verano, lo que ayudará a mejorar mucho las cifras de viajeros de esta relación, de momento sin fecha para extenderla a Murcia. Ya en verano, concretamente en junio, se espera que empiecen a llegar a Andalucía los servicios Hablo, aunque todavía de forma paulatina y moderada, ya que la idea de Renfe es empezar a operar con Hablo a pleno rendimiento en Sevilla, Córdoba o Málaga una vez lleguen los nuevos trenes Abril-Hidalgo, cosa que no parece que veremos hasta otoño e invierno, y una vez lleguen estos trenes, pasar los actuales Hablo de la ruta Madrid-Barcelona a las rutas andaluzas. Aún así, estos días se anunciaba que los trenes low cost arrancarán sus viajes en verano con los principales destinos de alta velocidad en Andalucía, siendo esta comunidad junto a Galicia los dos territorios que más esperan la llegada de estos trenes con billetes desde los 7 euros para lograr aumentar plazas y frecuencias y sobre todo bajar el precio suelo y medio en estos servicios, sin duda el gran talón de Aquiles de estas rutas. Y Hablo se va a convertir en una verdadera revolución en el futuro de los servicios de Renfe para la alta velocidad y que muy pronto te contaré con todos los detalles en otro vídeo. La tercera gran pata del futuro de Renfe, dejando fuera las mercancías, que no solemos tocar en este canal, es sin duda la expansión internacional, de la cual ya hemos hablado en varios vídeos pasados del canal, con el mercado francés como principal objetivo para Renfe, un mercado que se ha resistido más de la cuenta a la hora de las pruebas de homologación de sus trenes, pero que ya empieza a aclararse. El reto es incrementar la actividad internacional, que aspiran a que aporte el 10% de los ingresos del grupo ya en 2028, para lo que se ha constituido recientemente Renfe Proyectos Internacionales, y Francia es la clave para lograrlo. Todo tras el divorcio con la SNCF a la hora de ofrecer rutas entre Francia y España, y que pronto retomará en solitario, con la idea de ofrecer viajes entre Barcelona y Madrid, con Marsella y Lyon en verano, y antes de que acabe el año con París como gran objetivo. Esto se añade a la entrada de Renfe en Alemania, Eslovaquia, República Checa o Polonia, y no descarta alianzas puntuales en otros mercados europeos, así como el comienzo de una ruta en Reino Unido, de la que informamos recientemente en otro vídeo del canal, sin olvidar la ampliación del servicio en la ruta de alta velocidad en Arabia Saudí, que ya transporta más de 350.000 viajeros al mes, por encima de las cifras del AVE Madrid-Barcelona, y por supuesto el siempre goloso mercado de Estados Unidos, con el proyecto de alta velocidad entre Houston y Dallas, a la espera de que los promotores consigan financiación con fondos federales, momento en el que empezaría la construcción de esta infraestructura, así como proyectos en los países bálticos o México. Uno de los grandes planes de Renfe es la compra de material, de la cual también hemos informado en el canal, en todos los frentes: cercanías, media distancia y alta velocidad, y así ampliar y modernizar la flota actual, para lo cual se han destinado 5.500 millones de inversión. Renfe ya ha comprado 539 nuevos trenes, cabezas tractoras y locomotoras de viajeros y mercancías, con los que aspira a tener la flota más moderna de Europa en un plazo de 3 años. Y antes de 2026, por fin pondrá en circulación los 31 trenes, ampliados recientemente a 38, del contrato con CAF para las cercanías para Asturias y Cantabria. Los trenes que destaparon la caja de truenos, y en cuestión de unos meses espera contar con los 30 trenes de la serie 106 fabricados por Talgo o Abril, de los que informamos recientemente en el canal. Todo esto no solo debería lograr grandes mejoras en los ingresos y cuentas para Renfe, sino por supuesto una importante mejora en los servicios para el ciudadano, que lleva tiempo viendo cómo la calidad y cantidad de muchas rutas deja mucho que desear y que poco a poco irán mejorando, y de las que por supuesto estaremos muy atentos y aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.